Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzbi Ben Daniel. El día de hoy tenemos un programa especial para los miembros del Club de Patrocinadores, en el cual vamos a dar continuación al estudio de la Parashá. La parashá de esta semana corresponde la número 40, la cual lleva por título Balak. Esta parashá, hermanos, da inicio en Números 22:2 y concluye en Números 25:9. Y hermanos, les puedo decir que esta parashá está súper interesante, así que tomen asiento, pónganse cómodos, tomen nota, porque esta parashá nos menciona acerca de el famoso asna de Balaam. El ángel de Jehová hace aparición por acá también. Eventualmente vamos a ver quién y quién es este personaje Balaam y cómo se va a desenvolver, qué va a ocurrir con respecto a Israel. Se hace una mención de una profecía también acerca de ese personaje Balaam, y eventualmente la parashá concluye con Israel acudiendo a Baal Peor, un episodio también bastante triste para los hijos de Israel. Hermano Miguel, hermano Tzvi, shalom, shalom, bienvenidos. Shalom, querido Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando, un abrazo grande. Y bueno, comienza esta parashá. Más bien siguiendo, habíamos tenido la parashá anterior dándonos la ubicación geográfica de Israel, cómo Israel ya está al final de esos viajes en el desierto y empieza a confrontar distintos pueblos que eventualmente va a tener que lidiar con ellos en tiempos de la conquista. Y también nos está dando la visión o la perspectiva de otros pueblos en relación con Israel. ¿Por qué? Israel no tenía una identidad nacional, por así decirlo, porque estaban desterrados de su tierra. Sí, es como, imagínate hoy en día, si no tuviésemos el Estado de Israel, ¿sí? Hay judíos por todos lados, no hay una identidad nacional. Eso es lo que sucedía en ese momento y además nunca había existido Israel en ese momento. Todo lo que existía era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Luego 70 personas descienden a Egipto, se convierten en una multitud. Dios los saca de ahí con mano poderosa y les promete devolverlos a la tierra, sí, pero nunca esta gente había estado en la tierra. Entonces, yo me pongo a pensar también que qué difícil de relacionarse con algo. O sea, una cosa es haber tenido la tierra, ¿sí? Y querer regresar a ella, pero, o sea, esa gente nunca había estado en la tierra. Solo su tatarabuelo, Abraham, o tal vez solo tatarabuelo, había recibido esa promesa y bueno, está toda esta historia que se convierte en el propósito existencial de Israel, ir y recibir esta tierra. Y bueno, y acá esta perspectiva de Balak, ¿ok? Que es el rey de Moab, y vemos cómo Moab se junta también con los ancianos de Madián y saben que Israel ya está ahí, es inminente y son muchos. Israel aparentemente recibe esta información porque cómo está Moshe escribiendo esto, ¿cierto? Esto no es, no es algo que le dictó Dios, es algo que él obtuvo tal vez por medio de el Mossad antiguo, la inteligencia que se metió por ahí, los espías vinieron y le contaron estas cosas, cómo veían las otras naciones a Israel. Y la verdad es que parece como si fuese un pueblo temerario, ¿sí? Que ellos piensan que cubre la faz de la tierra y que hay que hacer algo y van a buscar
a este líder espiritual, ¿sí? Balaam, o Bilam en hebreo, a pesar de que no es una palabra hebrea tampoco. Y lo interesante, bueno, un par de cosas. Primero, los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron allí. Recordemos que Midian, los midianitas, esta era la familia de Abraham. Okay, esto viene de los hijos de Abraham con Ketora. Esta es la familia de Yetro, el suegro de Moshe, la mujer de Moshe, son midianitas, ¿sí? Entonces, ellos conocían del Dios Todopoderoso y a esa tierra van a buscar a Balaam. Interesantemente, ¿qué les dice Balaam? Les dice: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. ¿Ok? Y cuando él recibe palabra que le dice el Todopoderoso, no, no vayas, dice, no, no voy. ¿Ok? Entonces, para empezar, pues yo sé que tiene una mala reputación, Balaam, pero si nos referimos estrictamente por el texto, vemos cómo era una persona, primero, que conocía al Creador. Segundo, que el Creador se le reveló a él un número de veces. Y otro punto, que él lo trataba de obedecer. Okay, entonces, tal vez podamos avanzar por esta historia, porque hay un par de cosas inesperadas también que suceden y que a veces también puede que sean difíciles de entender, pero hasta ahí dejo la introducción. Le paso la palabra a Miguel. Shalom, Miguel. Shalom, Harold Zvi. Shalom a toda la audiencia también. Este relato es tan interesante porque uno lo puede recrear imaginándose que eso es como una comedia, ¿no? Hasta cierto punto, digo, donde hay varios personajes. Balak, el rey de Moab; Bilam o Balaam, un profeta no hebreo cuya fama es conocida por ser capaz de relacionarse con Jehová, pero luego aparece como un hechicero, codicioso, altivo, perverso, y estas características riñen con aquel concepto o con aquel título que se le ha dado, que es profeta. Está también el ángel de Jehová, un mensajero que él envía. Está el asno, porque el asno es un protagonista. Entonces, este es un asno que habla, ¿cierto? Están los mensajeros enviados por parte de Balak a Bilam, y en sí el libreto, ¿no? La trama de cómo se desarrolla todo esto. Por cierto, aquí en el canal de Club de Patrocinadores vamos a estar subiendo un estudio que hace Michael acerca del asno de Bilam, el asno de Balaam. Y es muy interesante porque él va muy en detalle en todo esto. Ustedes tendrán una oportunidad de verlo y disfrutarlo. El caso es que lo que sucede en ese tiempo entonces es muy similar a lo que sucede a través de la historia respecto de Israel, cómo las naciones enemigas se unen para hacer planes perversos, maquiavélicos, para buscar destruir a Israel. Y allí lo que nosotros encontramos entonces es cómo vez tras vez el profeta o Bilam les da instrucciones de ir a cierta cumbre y preparar 7 altares y tener 7 toros y 7 carneros y 7 ovejas y presentarlos en sacrificio mientras él va a consultar a Jehová. Y esto se va a repetir por varias ocasiones. Entonces, creo que vamos a sacar mucho provecho de toda esta narración si nosotros miramos cómo hay cierto patrón de comportamiento de las naciones que son enemigas de Israel, cómo se juntan, cómo hacen cumbres. Hoy en día las llamamos cumbres de las Naciones Unidas, ¿sí? Sabemos que las naciones en la ONU votan, de todas las votaciones que hacen, si votan 100, 89 son contra Israel y las otras son a favor de los amigos de ellos. Y eso sucede vez tras vez. Las cumbres, por eso llama la atención allí que se reúnen en las cumbres también, son muy paralelas en todo. Entonces,
Vale la pena que en la Muy medida interesante eso, Miguel, nunca me di cuenta. sí, en la medida que ustedes van leyendo, observen esos detalles porque van a poder sacar muchas enseñanzas de Así eso. es, así es. Ahora, aparte de lo interesante de esto es que yo reflexionando le decía a mi esposa, ¿cuál es el problema con que Balaam maldiga a Israel? De por sí Jehová está con ellos, Jehová les guarda, el ángel de Jehová va delante de ellos. No hay ningún problema, la gente se puede pronunciar y maldecir a Israel. Pero, un momentito. Aquí el Todopoderoso se levanta a favor de Israel y le dice a Balaam, le traza la línea, le traza los límites y le dice, a usted ni se le ocurra maldecir a este pueblo, porque este pueblo es bendito. Y cuidado con lo que usted dice. Lo decía muy bien el hermano Tzvi. Bueno, y el hermano Miguel también. Este personaje Balaam teme a Jehová, se retracta, se echa para atrás y le dice a Balac, un momentito, usted me puede prometer a mí toda su casa llena de oro y toda la riqueza que usted quiera, que si Jehová me lo prohíbe, yo no puedo pronunciar una palabra en contra de este pueblo. No puedo, estoy de manos atadas. Entonces, por más que usted quiera venir a ofrecerme aquí toda la riqueza, yo no lo puedo hacer. ¿Cuánto Y ya, cambió, eh? ¿Cuánto cambió? Ahora, ¿cuánto dijiste? $1,000 por el sermón. Ok, sí está bien. Israel ya no es más el pueblo elegido. Todo el puede mundo ser tiene que su precio. sí, puede ser que haya una flexibilidad aquí, podemos que conversemos, vamos a conversar. Pero eventualmente vemos que Balaam se nos dice que se levanta por la mañana, ya Jehová le había dicho a él, y esto lo aprendí creo del hermano Miguel, que si estos hombres lo vuelven a llamar, vaya con ellos. Resulta ser que los hombres no lo volvieron a llamar, simplemente dice el texto, él se levantó por cuenta propia y se fue. Ya el hombre seguro haciendo números y dijo, bueno, tal vez Jehová se nos abre un poquito y se va a flexibilizar la situación y tal vez podamos negociar y tal vez algunas palabritas ahí para maldecir al pueblo de Israel y vemos este episodio famosísimo que yo no recuerdo, Pero creo que perdón, fue Harold, el... en el versículo 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Oh, sí, pero es que el hermano Miguel nos decía que como que queda un espacio ahí, de que si estos hombres te vuelven a llamar, depende cómo se interprete, porque en versículo 21 dice, y así Balán se levantó por la mañana y se fue con los príncipes, como que quedó ese espacio ahí de Pero por medio. dice que Dios se le apareció y dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos. Bueno, parece y valdría la pena que tú nos ayudaras en eso, si cabe esta lectura. Vino Elohim, en el verso 20, vino Elohim a Balaam de noche y le dijo, si los hombres vienen para llamarte, o sea, están ahí durmiendo, pero si en la mañana vienen para llamarte, levántate y ve con ellos, pero les dirás solo la palabra que yo hablé contigo. Pero resulta que Balaam, de iniciativa propia, se levantó por la mañana, enalbardó su asna y se fue con los jerarcas de Moab. O sea, él no esperó a que ellos vinieran a llamarle. Da la impresión como que no les da ni chance de que lo llame, como que el hombre ya va en automático y se levanta. Y mira qué interesante, porque dice en el 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y claro, es que por eso hay que forzar la lectura que Miguel está diciendo, pero yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo, eso es muy confuso. Exacto, si Dios le Sí, es dice, un hay que poquito, encontrar una solución y estoy discutiendo en voz alta simplemente para enriquecer, verlo desde distintas perspectivas, también para los que nos están escuchando. Pues esto es muy confuso. Si Dios le está diciendo, vete con ellos, ¿por qué luego se enoja si se va con ellos? ¿Ok? No tiene sentido. Y Sí, estoy por totalmente eso, de acuerdo. a menos que la instrucción hubiera sido esa. Por eso te preguntaba si esa lectura cabe si esos verbos de esa forma cabrían en el hebreo original como está. Yo le digo la verdad, estaba leyendo ahorita y cuando salió esta discusión o sea, yo no veo, para mí es leer demasiado, es como forzar demasiado la lectura, interpretar eso desde entonces. Yo donde encontré una posible solución a eso es recién, igual nos devolvemos al episodio con la asna ahora porque es muy bueno y tengo también un comentario para ahí, pero
hasta después de eso, cuando ya aparece el ángel, en el versículo 32, es donde yo encuentro una posible resolución a esta contradicción, donde dice, el ángel le dijo, ¿por qué azotaste a tu asna 3 veces? Yo he salido para resistirte, y aquí está, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo que tu camino es perverso? ¿Okay? Para mí tiene que ver con algo de la intención de Balaam. ¿Okay? Para mí tiene que ver no con lo que él hizo, que Dios le dijo, puedes ir con él, pero no harás más de lo que yo te diga, pero puede ser que ya la intención de Balaam yendo ahí, o sea, entiendo también la El presión, o sea, corazón. imagínense la presión, ¿sí? Ujú. Dignatarios de un país te vienen a buscar y te dicen, bueno, esto es para lo que el rey te quiere, ¿ok? Para hacer esto, y tú le dices, ok, sí, bueno, yo sigo a Dios, entonces sí, voy a hacer lo que Dios me diga, pero en tu corazón puedes estar pensando, bueno, tal vez mi vida corre riesgo, Claro. voy a hacer lo que me digan, y ahí a mí me parece que es cuando sale todo este episodio de que la ira de Dios se encendió, porque Dios podía ver en su corazón. Esa es la única posible resolución que yo puedo encontrar, pues la verdad que no lo veo en el versículo 20. O sea, para mí se ve bastante claro que dice que se le apareció Elohim en la noche y le dijo que si vinieron a llamarte, ve con ellos. Y luego él está yendo con ellos. Entonces, ¿por qué Bueno, se Y no, enojó? hay 3 pasajes en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que hablan del carácter de Balaam, ¿no? Uno está en 2 Pedro 2:15, hablando de aquellos que abandonaron el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, quien amó el pago de la injusticia. El otro es Judas 11, hay de ellos porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Y el otro es Apocalipsis 2:14. Cuando Yeshua está hablando, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer los sacrificados a los ídolos y a fornicar. Y él lo bendijo cada vez al pueblo de Israel. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿cuándo es que él sufre esa mala reputación? es que yo creo que, bueno, pero vamos a llegar al final de la parashá. Me parece que esa nota de Apocalipsis está como referida, orientada más bien hacia el final de esta parashá, cuando ya los hijos de Israel se vuelven a la idolatría y entonces empiezan a fornicar y se van con estas mujeres. Al puro final, dice el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ya casi al final, en los últimos 2 párrafos de esta parashá, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Entonces, me parece que es ahí que hace la relación Apocalipsis con que Balaam, y tal vez estoy hilando un poquito delgado aquí, le enseña a Balac, no maldice al pueblo de Israel, pero sí le dice a Balac, entre comillas, esta es la manera en que vas a hacer caer a los hijos de Israel, si ellos caen en idolatría. Entonces, me No, parece que esa es la única relación sí, y que sabes podría que, encontrar. que la base para hacer eso está en el 23:21, que es una de las profecías o una de las parábolas, se llaman también, o proverbios, en otras Biblias lo llaman así, que está pronunciando Balaam en favor de Israel. Y dice, he aquí, he recibido de orden de bendecir. Ha bendecido y yo no puedo revocarlo. No ha visto iniquidad en Jacob. No ha notado maldad en Israel. Jehová su Dios está con él. Entonces, pareciera que a partir de allí, Balaam pensara, bueno, Dios no ha visto maldad en ellos. Si provocamos que haya maldad en ellos, Dios se va a apartar de ellos. Y entonces viene toda la estratagema de utilizar a las mujeres moabitas para que estos forniquen y vayan en pos de otros dioses. Y efectivamente, eso funciona. No, Balaam conoce, Vienen sin duda alguna, estos principios de guardar el pacto, ¿verdad? Balaam es como entendido. Si al final le damos el crédito de estas palabras de Apocalipsis, relacionándolo con el final de esta parashá, Balaam entiende que si Israel quebranta el pacto, van a caer en maldición y que Jehová mismo se va a ir en contra de ellos y Balac va a encontrar su prometido, ¿verdad? El objetivo, que era vencer al pueblo de Israel.
Pero bueno, muy interesante, ambas perspectivas. Pudiera ser también que cuando se nos dice que Jehová ya va molesto con Balaam, es en medio de toda esta situación que está ocurriendo. O sea, ya se está saliendo del orden de lo que Balaam no debió haber hecho desde el puro principio, que era ir con estos hombres, ¿verdad? Yo puedo entender esa otra parte de que nos dice el hermano Etzvi. Pero volvamos a este episodio, que es muy interesante, hermano Etzvi, el episodio del asna de Balaam. Tal vez tú nos puedas Sí, claro. aportar aquí se pone bonito Tengo esto. aquí, bueno, aquí justito donde dice que la ira de Dios se encendió porque él iba, después dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Sí, ahí cuando tiene el episodio con el asna, una cosa interesante es que aquí es básicamente el único versículo, si no me equivoco, en donde aparece la palabra, o más bien en forma verbal, Satán en la Torá. O sea, no en el Tanaj, sino en la Torá, los primeros 5 libros, porque sabemos que hay toda una teología acerca de Satanás, quién es, cómo es, y qué significa, etcétera, que en gran parte viene del cristianismo, de la Iglesia Católica. Y en hebreo lo que dice acá simplemente es que el ángel del Eterno estaba en el camino para hacerle de Satán. ¿Ok? Entonces, como adversario. Entonces, un adversario en ese sentido es algo o alguien que está en tu camino y te está obstaculizando. ¿Ok? Entonces, en este caso, no era Satanás, sino que era un ángel del Eterno. ¿Ok? En el caso de cuando Yeshua estaba viviendo en la tierra de Israel, él lo llamó Satán a Pedro. ¿Sí? Como Pedro es Satán. Y bueno, porque significa alguien que se pone como adversario. ¿Ok? Entonces, esto es interesante también para entender lo que está sucediendo. Muy, muy interesante. Y bueno, vemos este episodio, decía el hermano Miguel, no recuerdo yo otro momento en la Torá, hasta si no es en el Génesis, que vemos un animal hablando, ¿verdad? La serpiente. Vemos ahora al asna ya refiriéndose, teniendo un diálogo con Balaam, con su señor, y por ahí Michael bromea con esta frase, ¿verdad? Donde el asna le pregunta, Balaam, pero ¿por qué me golpeas? ¿Qué te he hecho yo? Entonces, Balaam se expresa diciendo, bueno, nunca me habías hablado de esta manera o algo así, le dice él, de una manera jocosa. Pero sí, impresionante. Estamos leyendo el texto y de un momento a otro el animal empieza a hablar. Hasta los animales hablan esta para allá, ¿verdad? Vea qué interesante se torna este relato. Y ya vemos que Balaam puede, sus ojos son abiertos, ven al ángel de Jehová enfrente de él, el cual le dice, dele gracias al asna, de que más bien él fue el que se detuvo, el que guardó tu vida, porque yo te iba a matar a ti. Yo no iba a permitir que vos continuaras y más bien el asna está salvando tu vida y yo iba a dejar al asna con vida y a ti te iba a exterminar, ¿verdad? Entonces, impresionante este episodio, Y esta hermano. es una expresión clave, perdón, solo quería decir, es una expresión clave que dice que le abrió los ojos, ¿ok? Que le abrió los ojos puede tener también una connotación espiritual, ¿sí? Y luego cuando él está entonando esas parábolas desde cuando Balak le pide maldecir a Israel sobre las cumbres, pero él termina bendiciendo y él se presenta a sí mismo como el varón de los ojos abiertos. ¿Okay? Entonces, interesante, y esto aparece varias veces. El que vio la visión del Omnipotente, 24:4, caído, pero abiertos los ojos. ¿Ok? Versículo 16, estoy en el 24:16, otra vez, dijo el varón de ojos abiertos, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero ojos abiertos, otra vez, ¿ok? Entonces él se presenta de esa manera, pero los ojos le fueron abiertos gracias a este episodio, ¿ok? Entonces eso interesantísimo. Y otra
espíritu. Otra cosa que me llama la atención aquí en el versículo, en el capítulo 24. La segunda, con la primera y la segunda vez, entonces, esa es la tercera vez que va a tratar de maldecir. Puso el rostro hacia el desierto, alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Balaam, ¿okay? Para ser claros, sobre un gentil, entre Ajá. comillas, el Espíritu de Dios, 1000 años antes de Yeshua. ¿Okay? Entonces, muchos conflictos para el cristianismo acá con este pasaje. ¿Okay? El Espíritu de Dios no tiene reservas sobre en quién puede trabajar. ¿Okay? Entonces, aunque nos imaginemos que una persona así no es parte del pueblo, no es parte de la élite, no es parte del grupo, no es parte del mismo culto, el Espíritu de Dios puede trabajar sobre él. ¿Okay? Entonces, en este caso, el Espíritu de Dios aquí lo lleva a entonar una hermosa bendición, más bien. Hermano Miguel. Sí, estaba reflexionando respecto de por qué se formó todo este rollo. Porque resulta que Israel no tenía en sus planes ir a atacar a Balac. En ninguna parte aparece esto. Él preventivamente considera que, de pronto puede haber problemas aquí, entonces yo me voy por delante y voy a contratar a este famoso profeta vidente para que los maldiga. Y él se pone a torear, digamos, circunstancias, se mete en una pelea a la que no lo han llamado y se involucra y luego va a tener una cantidad de conflictos con su propio pueblo por eso, ¿no? Esto a mí me trae una lección también, y es que, bueno, haciendo el paralelo que les decía anteriormente de las naciones, ¿cuántas naciones hoy quieren involucrarse contra Israel o lo están allí en las Naciones Unidas sin que hayan sido víctimas de Israel a causa de nada? ¿Sí? Entonces resulta que Venezuela va y vota contra Israel. Dice, bueno, ¿y yo qué tengo con usted? Podría decir Israel, ¿yo qué le he hecho a usted para que vote en contra mía? Y así con los demás países, ¿no? Digamos que quizás los que están ahí de vecinos pudieran alegar cualquier cosa y votar en contra, pero el resto, ¿por qué habrían de hacerlo? Entonces, esto me lleva a mí a sacar una lección, y es que en la vida práctica nosotros tenemos que saber escoger nuestras batallas. ¿En qué nos vamos a meter? ¿A quién vamos a provocar? Si vale la pena realmente entrar en conflicto con X o Y persona u organización simplemente porque, es que están marchando allí aquellos vecinos contra eh, cierto personaje porque tienen su interés y yo me involucro ahí también. Hasta cierto punto, nosotros como pueblo de Dios que pertenecemos a un reino, al reino de los cielos, que estamos llamados a otra cosa, tenemos que ser muy sobrios en ese comportamiento, porque si bien los mandamientos de Jehová son eternos, son permanentes, las promesas también lo son. Y Él ha escogido un pueblo para que se comporte de una manera particular, diferente del resto, que modele con su forma de vida, con sus reacciones aún ante la maldad, y no que simplemente vaya siguiendo al montón. Entonces, este Balak comienza con todo eso y mire lo que generó, ¿no? Una cantidad de cosas. Por un lado, pues resultaron a favor de Israel porque fueron de bendición en un comienzo, pero al final sí terminaron siendo de juicio para Israel. Así es. Yo me llevo, hermanos, ya casi llegando al final de esta reflexión, de esta parashá. Bueno, esto que dice el hermano Miguel me da para reflexionar también muchísimo, por supuesto, cómo no. Pero la figura de Balaam me pone a pensar y a poner mis barbas en remojo, porque siendo él no hebreo,
puedo ver cómo, y a pesar de la ambición que él maneja, ¿sí? A pesar de que él está ansioso de esta riqueza y todo esto, su corazón ya se ha ido por el tema de la riqueza. Aún así, podemos ver en el relato cómo él continúa temiendo a Jehová en todo momento, ¿sí? ¿Qué me has hecho? Le dice Balac a Balaam, ¿verdad? Te traigo para que maldigas al pueblo de Israel. Balaam le responde, no cuidaré yo de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y más adelante le dice, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Entonces vemos una y otra vez a Balaam haciendo conciencia y tiene una línea él de respeto para con Jehová diciendo, es que yo no puedo cruzar la línea, entiéndame que Jehová Todopoderoso a mí me dijo que hablara bien de Israel. Y ahí encontramos unas bendiciones lindísimas, hermanos, que les invitamos a que ustedes puedan estudiarlas, principalmente el capítulo 25, el 24 creo también. Y bueno, al final ya de esta parasha, vemos más bien ese contraste. Hablábamos al principio de esta parasha, cómo Israel cede esa posición de santidad, lo decía el hermano Miguel, cómo Israel cede ante la idolatría, ¿verdad? Ese pecado tan terrible y tan abominable para con Jehová, ¿sí? Que se nos dice que el pueblo empezó a fornicar, ya esto al final, cuando Israel acude a Baal peor, el pueblo empieza a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ajá. Hasta que vemos un hombre que hasta el día de hoy marca un antecedente, ¿sí? Ese hombre Finés o Pinjas, ¿sí? En hebreo, hermanos, ¿sí? Pinjas toma una posición de celo, siendo él un hijo de sacerdote de Aarón, se levanta y toma una lanza y cruza a un israelita con una de estas mujeres madianitas que iban a llegar a tener un acto inmoral, sí, en medio de toda la congregación de los hijos de Israel. Y dada esta acción, entonces Jehová para la mortandad en medio de los hijos de Israel, ¿sí? Porque ya esto se había salido de control. ¿Qué contraste vemos en esta parashá de cómo Balaam exalta al pueblo de Israel diciendo, este es un pueblo bendito, un pueblo apartado, un pueblo santo, y al final vemos haciendo este giro, ¿verdad? Pueblo de Israel cayendo en medio de la idolatría, en medio de la fornicación con estas mujeres madianitas. Entonces, Solo un par de comentarios rápidos sobre eso antes de cerrar. Uno, este es el pueblo que Balaam acaba de decir, no veo iniquidad en él. Parece que estaba muy lejos arriba de la montaña, no llegaba a ver bien. Pero eso por un lado. Y segundo, las víctimas de Pinjas, primero, esto sería catalogado hoy en día como extremismo religioso, simplemente para ponerlo en perspectiva. Esto es lo que es. Y las víctimas de Pinjas son solo 2 víctimas de 24,000. Parece que todos estaban de fiesta. ¿Okay? Entonces, esto en realidad es parte de la gran purga, que recuerden, mucha gente no iba a llegar a entrar en la tierra de Israel y ahora estamos hacia el final de ese periodo de los viajes en el desierto. ¿Okay? Entonces, hay un gran número de personas que tenía 20 años, ¿okay? 20 más 40, 60 años que se tenían que ir, y bueno, y otros que iban a entrar, pero dado a no poder llevar ese estándar de pureza requerido por el Creador, y dándose a la idolatría y a la fornicación, el Creador le dice a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, para que la ira se aparte del Creador. ¿Okay? Así que esto es bastante salvaje para los estándares de hoy en día, pero eso es realmente lo que estaba sucediendo. Y
Sí, no había tal cosa como los derechos humanos, era algo que dependía de los estándares del creador mismo y confiar en eso. O sea, hoy en día no sé quién está listo para poder seguir algo así, ¿sí? O sea, hoy en día no existe ningún tipo de estándar de pureza en nuestra sociedad en general, o sea, cada uno está fornicando, incluso es algo que se fomenta, ¿sí? En nuestra cultura, que es algo normal, que es algo deseable, que es algo más bien que se alaba incluso, ¿sí? Y, y bueno, y acá se castigaba. Entonces, Y mira, Tzvi, cómo Jehová apunta, ya lo hemos hablado en otras parashá, pide cuentas a los príncipes del pueblo. En el momento de que los espías fueron, eran príncipes, ¿sí? Y murieron con una plaga. Cuando el pueblo se rebela, entonces Jehová se va y también pide, como por así decir, la vida de los príncipes. Entonces, siempre Jehová pidiendo responsabilidad, ¿sí? Ese accountability de la gente que está a cargo, le dice a Moisés, vaya, hágame el favor, y los sacrifica a ellos, los ahorca a ellos enfrente del pueblo. O sea, qué fuerte, eso no ¿verdad? sucede hoy en día. Se O sea, supone que ellos son los hombres de renombre, son los que con tienen mejor suerte, testimonio. con suerte hoy en día votás en 4 años y orás porque no haya fraude y puedas cambiar ese príncipe del pueblo. Él pondrá a su secretario ahí. Exacto, pero en ese entonces Bueno, no, limpiarlos a todos. sí. Un detallito final de reflexión para que todos, si quieren mirarlo, hay un paralelo entre las bendiciones que Jehová le dio a Abraham y estas bendiciones pronunciadas por Balaam para el pueblo. Tanto de bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia. Balaam dice, ¿quién contará la multitud de Jacob? Luego dice, tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, se lo dice Abraham. Aquí dice en el 23-24, de aquí un pueblo que se yergue cual leona y se alza como león. Y Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga. Números 24:9, benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Y también hay una serie de paralelos entre las vidas de Abraham y Bilam en ciertos aspectos, ¿no? Ambos tenían la capacidad de interactuar con Jehová. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, un ángel lo detiene, un ángel detiene aquí a Bilam también. Las bendiciones recibidas por Abraham son parecidas a estas que Balaam entrega. Entonces, pues, si alguno quiere dar un vistazo un poco más amplio a esos paralelos, va a encontrar cosas interesantes ahí también. Y por Amén. último, también les dejo, Maimónides dice que Balaam profetiza acerca de los 2 Mesías. ¿Okay? Lo interesante acá, viniendo de fuentes rabínicas tan mainstream, que habla de 2 Mesías, por un lado, y segundo, uno de las instancias es donde dice en el versículo 17, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Ok? Y de aquí siempre se creyó que esto era una premonición del Mesías. De hecho, el famoso Rabbi Akiva, él toma de este mismo pasaje para proclamar a Bar Kokhba, porque estrella es Kohab en hebreo. ¿Ok? Le dejo esta perlita Qué al final. interesante. Kohab, Sí. entonces Bar Kokhba fue más bien un alias, como se dice, un sobrenombre que le puso Rabbi Akiva a Shimon Bar Kosiba, se llamaba él, proclamándolo como el Mesías en el 2 siglo y así ganar aclamación del pueblo y poderío militar para poder luchar contra los romanos, lamentablemente siendo aplastado en última instancia y habiendo habido cientos de miles de víctimas judías. Buenísimo. Hermano Miguel. Sí, para cerrar también, mire, una lección que no podemos dejar pasar desapercibida, es que los mandamientos de Jehová no son discutibles, ni son de vigencia temporal o limitada.
Bilam le preguntó, el padre le dijo, no vayas. Y él volvió a preguntar, ¿estás seguro? Sí. ¿Seguro que quiere que no vaya? Yo, pues vaya. ¿Sí? Entonces, normalmente, mire, cuando la Torá nos dice algo, no hay, eso es un absoluto, que no se puede preguntarle al Señor si hay excepciones en las cuales ese mandamiento no aplica. ¿Podría robar en esta circunstancia? Porque es que es un rico el que lo tiene, porque es que está muy necesitado el que lo requiere. ¿Podría cometer adulterio en esta situación? Podría, una cantidad más de cosas, ¿no? que pudieran surgir. No, los mandamientos son absolutos. Entonces, solo para que tengamos eso presente, por eso Yeshua no pudo haber abolido la Torá, no pudo haber descartado los mandamientos y haberlos sustituido cambiando el Shabbat por el domingo y bueno, todo lo que hemos escuchado de tantas tonteras a lo largo de la historia. Esos mandamientos constituyen el carácter de Jehová, de su justicia, la constitución del reino, como lo hemos dicho en otras veces, no son negociables y nunca van a ser cambiables bajo ningún aspecto. Excelente. Muchas gracias, hermano Miguel. Muchas gracias, hermano Tzvi. Yo los dejo con estas palabras. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Pueblo de Israel, bendito es. Así que tremenda enseñanza nos encontramos en esta parasha. Muchísimas enseñanzas. Nuevamente, hermano Tzvi, hermano Miguel, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos escuchan, esperamos haya sido de bendición, de edificación para sus vidas. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.